A ver, el día martes, no sé cuántos de ustedes estuvieron, pero estuvimos hablando sobre la gracia, ¿no? ¿Por qué hablé sobre la gracia en este tiempo? Porque las primeras enseñanzas que di en el discipulado fue para recalibrar entre los que han venido ahora o se han sumado ahora a la obra y con los que estaban de antes respecto de lo que creemos en la casa, ¿no? Que es el Evangelio del Reino, y de buscar todos de una forma u otra, no solo la congregación para sus actividades, sino para la vida de cada uno de nosotros, podernos encontrar con la voluntad de Dios. Es decir, reino no es lo que yo gobierno primeramente, sino la capacidad que tengo de dejarme gobernar por el Señor, ¿no? Reino es vivir bajo el gobierno de Dios. Y obviamente por vivir bajo el gobierno de Dios gobernamos situaciones o gobernamos circunstancias que antes no podíamos, ¿eh? Gobernamos nuestra vieja naturaleza, gobernamos aflicciones, dolores, pruebas, circunstancias y cosas que antes no gobernábamos, pero ahora las podemos gobernar porque estamos bajo gobierno. Por eso les di el ejemplo de Adán. Adán tenía la capacidad de fructificar, multiplicar y señorear, pero después de que pecó y perdió el gobierno de Dios, perdió su capacidad de gobierno. Por eso el mundo está como está. Entonces, convenimos en que para poder vivir reino es fundamental comprender la gracia, porque la gracia es la que nos posiciona en gobierno, bajo gobierno y para gobierno. El apóstol Pablo escribió, bueno, recordando un poco el pasaje de Habacuc, pero él escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 17, el famoso pasaje de que en el Evangelio, ahí está, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vean ustedes que hay una justicia que se revela por la fe, pero que esa misma justicia se revela para la fe. Y ahora les voy a explicar bien por dónde va ese asunto, para que podamos comprender cómo funciona. El hecho de que yo les desarrolle, como lo hice el día martes, sobre la gracia y la salvación, es para que entendamos, y esto es clave, que entendamos que nosotros estamos acá porque Dios nos escogió. Él nos dio vida, Él nos dio luz. ¿Ve? La palabra alguien nos predicó, sí, es verdad, pero si oraron por nosotros fue porque Dios los movió a orar. Si alguien nos predicó fue porque Dios los movió a predicar. Si cuando predicaron la unción estaba en las palabras, lo cual es necesario y fundamental, fue porque Dios estaba respaldando eso. Si nosotros entendimos, fue porque el Espíritu Santo nos trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio, si no tampoco hubiésemos entendido. Y si hubo un arrepentimiento en nosotros, que es un cambio de pensamiento, fue por causa de la luz. Y la luz solo viene cuando viene la vida, como dijo Juan en el capítulo 1, verso 4. Es decir, en Él estaba la vida y la vida es la luz. Cuando la vida, que es el Espíritu, que es Cristo, pero el Espíritu de Cristo es lo que nos transmite la vida, entonces ahí es donde recibimos luz. Y podemos empezar a caminar con luz. Empezamos a madurar en nuestra vida espiritual y el crecimiento de la luz es lo que nos va proporcionando la liberación de nosotros mismos y de las situaciones, ¿no? Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es un proceso de conocimiento y de revelación, que viene a través de la vida, no a través de un libro que yo estudio, ¿no? Si el Espíritu Santo no vivifica la palabra, yo no voy a tener más luz, voy a tener más conocimiento. El conocimiento no libera. El mundo está lleno de gente que conoce, pero que no vive por lo que conoce. El problema del mundo no es que la gente no sepa lo que está bien o está mal, todo el mundo lo sabe, ¿eh? Por eso yo una vez les dije, las cárceles están llenas de gente que sabía que no tenía que hacer lo que hizo y lo hizo, por eso está ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema del ser humano no es conocer, el problema es el ser. Por eso Dios nos cambia el ser para que el conocer se convierta en luz y podamos caminar a través de la luz, ¿sí? Entonces yo dije, es fundamental para nosotros conocer la gracia, porque la gracia te permite adorar con toda plenitud. Las personas que comprenden la gracia, si alguien dijo por ahí, bueno, si hablas mucho de la gracia la usarán como ocasión para pecar, pero si alguien está buscando ocasión para pecar es porque no se ha convertido. El cristiano no desea pecar porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Nuestra carne siempre tendrá una tendencia al pecado, nuestros pensamientos nos pueden asaltar todavía desde la vieja naturaleza, pero en nuestro ser interior nos deleitamos en la ley de Dios, como dice Pablo en Romanos 7. O sea, Él desea
nosotros por el Espíritu deseamos hacer la voluntad de Dios y a veces encontramos que el mal está en nosotros y no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos, eso hacemos y nos sentimos mal. Nos sentimos como Pablo, miserable de mí, que no puedo manejar la lengua, que no puedo manejar el carácter, que otra vez me enojé, que actué como no debía. Y hay como una frustración, pero es bueno porque eso nos demuestra que somos débiles para cambiar y nos hacemos dependientes de aquel que puede hacer la obra. Y cuando le digo, Señor, yo no puedo cambiar, necesito de tu poder, es donde Él empieza a tomar autoridad de lo que yo voy entregando. ¿Sí? La entrega de mí hará que crezca en mí una porción mayor de Cristo a través de su poder. Entonces, entender que empezó por gracia nos va a permitir funcionar por gracia. Por eso digo que es tan importante comprender la gracia. Y si yo creo que vine porque hice obras de justicia o porque yo lo elegí a Dios o porque, bueno, un día se me ocurrió y dije voy a probar con Dios, entonces acá estoy. Y es muy probable que después piense que todo lo que haga es lo que va a determinar tu bendición. Y tu bendición la determina el bendito, no la determinan tus acciones. Ahora, le quiero hablar de eso para que usted comprenda cuál es la medida de trascendencia de nuestras obras en todo esto. Es decir, nosotros no hacemos obras de justicia para ser justos, sino que somos justos, por eso hacemos obras de justicia. Las obras están, pero siguen y continúan a una naturaleza. No son para generar justicia, son por causa de que vivimos en justicia. Yo no me porto bien para ser santo. No, la santidad es algo que nos otorga Dios en Cristo y luego actuamos en consecuencia. ¿Sí? Entonces, hacer la voluntad de Dios es la consecuencia de que la verdad está operativa en nuestro interior. Y como el Espíritu de Dios, que es santo, me lleva a toda verdad y justicia, bueno, me da entendimiento y pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13, entonces lo que va haciendo el Señor es llevándome a su voluntad. Y obviamente las obras van a estar, por eso dice que seremos conocidos por los frutos. Los frutos determinan una manifestación y esa manifestación es a través de las obras. Entonces, no hago obras porque me dijeron que las tengo que hacer. Es lógico que las haga cuando hay conversión en una persona. Entonces, cuando una persona no actúa por lo que dice que cree, es dudosa su conversión. Porque dice que es una cosa, pero está actuando como si no lo fuera, ¿sí? Y eso no debería ser así. Puede que, en un tiempo de inmadurez, cuando recién conocemos al Señor, puede que actuemos más bajo los instintos de la vieja naturaleza que de la nueva naturaleza. Es muy probable, porque todavía somos inmaduros y todavía somos gobernados por la carne, por las emociones del alma y por todo eso. Pero se entiende que a medida que vamos creciendo, nos parecemos más a Cristo, el Espíritu toma mayor gobierno sobre nosotros y vamos cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Es lógico que en la inmadurez espiritual pase eso. Pablo lo dice en la carta primera carta de los Corintios, al final del capítulo 13, él plantea que cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Pero después dejó las cosas de niño, o sea, un tiempo, Durante un tiempo me pasó, pero solo un tiempo, Después cambié porque fui madurando. Entonces se espera que vayamos madurando para alcanzar plenitud, lo cual nos va a encontrar cada vez más semejantes a Cristo y dando abundante fruto. De hecho, todo aquel que ha puesto en su casa un arbolito frutal en algún momento debe saber que los primeros años usted no tiene fruto. Da como un pequeño, ¿no? Empieza su brote, empieza su verdor, pero todavía no te produce fruta que puedas comer hasta que el árbol no esté en condiciones de fructificar. Lo mismo pasa con nosotros. Ahora somos árbol bueno, antes éramos árbol malo, ahora el Señor está en nosotros. Vamos a dar fruto y durante un tiempo puede que la inmadurez no produzca todo lo que debe. Entonces, cuando somos inmaduros, andamos en lo que yo les mencioné cuando les hablé y les enseñé sobre la iglesia de Corinto. ¿Ve? Estaban con la vida, claro, estaban llenos del Espíritu, claro, pero tenían un problema, todavía eran inmaduros. Por eso Pablo les dice, son inmaduros, son carnales. Tendrían que comer carne y les tengo que dar leche. Con esto le quiero decir que usted puede estar lleno del Espíritu, pero puede ser inmaduro. La llenura del Espíritu no tiene que ver con tu madurez. Madurez es un proceso. La llenura usted la puede tener, ni bien se convirtió, puede que diluya, puede que la vuelva a contener, y sería es el estado ideal de los maduros, poder vivir en la llenura del Espíritu Santo. Eso es un hecho, porque eso quiere decir que estoy bajo su gobierno. Entonces, pero son procesos. Pablo se encontró con una iglesia de Corinto funcionando en los dones, porque los dones no tienen que ver con la madurez tampoco, ¿sabe usted?
Usted cuando se convierte al Evangelio recibe el Espíritu de Dios y usted puede tener un llamamiento a un don ministerial o puede tener un don de sanidad, un don de liberación, un don de profecía. Lo que pasa, primero, no sé ni que los tiene. Y segundo, el proceso de madurez le va a ir haciendo desarrollar los dones. Algunos despiertan su don antes de la madurez y no deja de ser un problema porque ellos creen que son maduros porque funcionan en un don y no saben utilizarlo y entran en problemas. Por eso el discipulado es tan importante, porque el carisma siempre va con los dones. Si una persona no cultiva su carácter y de pronto es muy activo en sus dones, está bien, tiene dones, pero no cultivó carácter. Carácter y carisma tienen que crecer para que la manifestación sea sensata y los dones se usen como corresponde, ¿sí? Por eso es tan importante la madurez. Ahora, esta madurez, que va a implicar procesos, que va a implicar tiempo. Usted saca un durazno de una planta de durazno, lo mete en el horno y usted va a tener un durazno quemado o cocinado, pero no va a tener un durazno maduro. Si usted lo quiere madurar, lo tiene que dejar en la planta, ¿verdad? Que se madure al solcito y con la vida de la planta y lo saca cuando ya está maduro. Bueno, así nosotros debemos permanecer en Cristo. En Juan 15 Jesús dijo que Él era la vid verdadera. Y que nosotros somos los pámpanos. Y si permanecíamos en Él, seríamos limpiados para dar más fruto. Pero sin Él nada podemos hacer. Entonces, permanecer, congregarnos, vivir en la comunión con la iglesia y el cuerpo de Cristo, tener una comunión profunda con Él, nos va a permitir desarrollar los dones que hemos recibido, el llamado si lo tenemos y a su tiempo lo podremos caminar, todo va desarrollando en tiempo y forma. Por eso a veces tenemos que entender que una iglesia está compuesta de personas inmaduras, recién nacidas espiritualmente, no importa la edad que tenga físicamente. Si una persona se convierte hoy puede tener 55 años y aún así ser un bebé espiritual, es un bebé espiritualmente, acaba de nacer, Pero usted lo ve y parece y se confunde, porque usted ve una persona que tal vez tiene hijos, tiene una casa, tiene un negocio, se ve una persona de autoridad, pero como espiritualmente es un bebé, es un inmaduro. En la iglesia también hay gente que ya entró en la niñez, otros entraron en la adolescencia, que son los que causan ciertos conflictos, y luego hablo de la adolescencia espiritual, ¿no? Otros ya son maduros y otros son más duros, no cambian más, Entonces, tiene de todo. Esto, como es una familia, esa diversidad genera problemas. O sea, cuando usted se junta en la gran familia, en su casa, con sus parientes, seguramente se reúnen, vienen sus hermanos, primos, sobrinos, los hijitos de la cuñada, o sea, viene gente que a veces usted está esperando con mucha ansia que venga y hay otros que son medio de hacer lío, los pequeños, y usted dice, tened cuidado, sacá las cosas que vienen con los chicos, se nos suben arriba de los sillones, hacen lío. ¿Por qué? Porque son niños, los niños se comportan como niños. Entonces, y las personas maduras son las que le dicen a los niños, no hagas esto, no toques esto, los van a cuidar. Lo mismo pasa en una familia. Se entiende que un niño puede tener incontinencia verbal y dice lo que no debe o anda chusmeando por ahí, pero se supone que un cristiano maduro no. Es el que le tiene que decir, bajá, que acá eso no está bien. O sea, el inmaduro espiritual puede tener actitudes incorrectas, pero el maduro espiritual es el que lo tiene que poner en línea. Ahora, si los maduros espirituales son los que están en eso, tenemos un grave problema en la casa. Entonces tenemos que ir buscando el orden. No se puede erradicar definitivamente ciertos conflictos, ciertas guerras santas y tiroteos amistosos porque somos una familia. Pero podemos extremar los cuidados si comprendemos el orden y la autoridad. Una familia ordenada que respeta a los abuelos, a los padres, entonces va a tener orden. Cuando nadie respeta a nadie, todo el mundo grita, todo el mundo habla de quien quiera, todo el mundo contesta, cualquiera insulta, cualquiera se levanta, cualquiera se va, cualquiera hace, porque en esa casa no hay autoridad. Pero Dios nos ha enseñado que Él ha establecido un orden para ejercer, o sea, Él ha establecido autoridades para ejercer un orden sobre la casa. Cuando Él pone, los rangos ministeriales de aquellos que somos hermanos mayores, no es que seamos jefes del resto, de hecho los estamos sirviendo, pero sí hay una autoridad impuesta sobre los ministros para que tengamos un orden en la iglesia, nada más, no es porque los queremos someter o sujetar a nadie, no, es porque así como Él establece un orden en el matrimonio, en la familia, bueno, ocurre lo mismo en la iglesia y eso va provocando crecimiento. Todo ese crecimiento que vamos consiguiendo
en nuestra vida espiritual, a través de las experiencias y la revelación de la verdad, hace que seamos dependientes de manera absoluta del Espíritu Santo. Diga conmigo, dependientes del Espíritu Santo. No, pónganle un poco de ánimo que ya a esta hora, si no, yo no. Diga conmigo, dependientes del Espíritu Santo. Es decir, continuamente necesitamos de su intervención. Solo Él me puede dar el equilibrio, Él me puede dar la sabiduría, Él me da el entendimiento de la palabra, Él pone ganas, Él quita ganas incorrectas, Él pone buenos deseos, Él quita malos deseos. Es decir, necesitamos depender de Él. Cuando un cristiano no pasa un tiempo de intimidad con Dios, a veces me congrego, a veces no, o vengo los domingos, pero el resto de la semana a la Biblia no la toco, con Dios no paso un tiempo de calidad. Y es muy difícil que el Espíritu Santo, que no se va a ir, que está en usted, a menos que ande haciendo cosas muy indebidas, pero que lo pueda gobernar, va a seguir pensando mal, va a seguir obrando mal, va a seguir actuando mal y va a seguir tomando malas decisiones. Entonces, cuando en la iglesia insistimos en congregarnos, en estar, es porque nos conviene crecer, madurar y darle el gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo, ¿sí? Pero esto no son obras para obtener justicia, sino que la justicia se revela por la fe y para fe, porque nosotros debemos entender que esto es gracia. Diga conmigo, es gracia. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 6. Vamos a leer 2 versículos aquí. Porque Pablo ciertamente tuvo ciertas discusiones con la iglesia de Gálatas, con los corintios y con los romanos, también de aclararles continuamente que esto no es por la ley, que esto no es por obra, que es por gracia. Y dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Estaba hablando de lo que yo les mencioné el otro día, exactamente de la salvación. Y él está planteando... A ver, porque los judíos tenían ese concepto de que ellos eran los únicos dignos y no los gentiles. Pero el Señor extendió la gracia a todos los gentiles y esto es por gracia. Si es por gracia, no es por obra. ¿Ve? Si yo no me salvé por obra, me salvé por gracia. Mi planteo es, si empezó por gracia Usted está viendo, como todo. No después de que recibí por gracia, empiezo a actuar y a hacerme cargo. Porque eso ha generado que mucha gente que conoció a Dios y recibió la vida por gracia, luego empieza a pensar que ha sido por mérito propio. Yo que vengo, yo que estudié la Biblia, yo que siempre cumplo, yo que me porto bien, yo que hago esto, ¿cómo puede ser que a mí me pase algo más? Yo, y empieza, no se da cuenta, y empieza a tomar aquello que recibió por gracia y empieza a adueñarse de eso y permite que su vieja naturaleza controle su vida espiritual. Eso es la religión. Por eso la religión es tan opuesta al reino, porque parece pero no lo es, y eso es lo que la hace peligrosa. La religión es peligrosa porque parece espiritualidad, pero es carnalidad disfrazada de espiritualidad. Es hipocresía disfrazada de santidad. Son obras humanas, es justicia humana. El que es religioso generalmente no es que no sea comprometido o no cumple, lo hace. El problema es que juzga a todos los demás y se cree mejor que los demás, ¿sí? Por sus obras, por su hacer. En cambio, el que conoce la gracia, sabe que es por gracia, no se cree digno, necesita la gracia no porque se porta mal. Esté como esté, yo necesito la gracia. Yo no es que necesito la gracia porque voy a la mañana, tuve un lío, dije de todo, me enojé, anduve pateando puertas, entonces ahora como tenía que predicar yo le dije, oh Señor, tu gracia, Padre, por favor. No, yo necesito gracia, así me haya portado mejor que un pajarito, o sea, no importa. Yo la gracia la necesito en todo tiempo, somos dependientes de la gracia, no nos podemos ni nos debemos desconectar. Permítame leerle esta versión en la palabra de Dios para todos, esta versión, estos mismos versículos, solo le pido que preste atención, dice y, espere, y dice, justo que lo iba a leer, apreté el iPad y se me fue el pasaje, dice, aquí lo tengo. Romanos 11:6 dice, y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, haciendo referencia a la gracia, Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos,
Si hubiera sido elegido por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería en verdad un regalo. Si esto fuera por obra, entonces no hay un regalo, ni es por gracia, es por obra. Ahora, el mismo Pablo escribe en la carta a los Efesios, ahora vamos a ir, de que esto es por gracia, por medio de la fe. Por eso les hablé de la justicia. Y el verso 7 dice, y esto es lo que pasó. El pueblo de Israel no consiguió lo que deseaba, solo logró la gente que Dios eligió y los otros se volvieron tercos. O como dice la otra versión, fueron endurecidos. ¿Ves que acá hay gente que fue endurecidos y gente que fue escogida? Nosotros hemos sido escogidos. Ahora, si usted se va a poner a juzgar, a ver por qué algunos sí y otros no, bueno, ahí entramos en un debate que no me interesa entrar, aunque algún día nos podemos tomar varios talleres y porque hay respuesta para todo, pero no es mi tema. Porque cuando vos empezás a comprender la gracia, la empezás a comprender por vos. La pregunta tonta de, ay, ¿por qué Dios permitió que aquello? O sea, hay cosas que solo le competen a Dios y Dios la va a resolver como Él quiere. Por eso dice la palabra, yo a Jacob lo amé, a Saúl lo aborrecí. Para nosotros no hay problema de aceptar eso porque siempre estamos hablando de Jacob, pero si vos sos Esaú, es como para ponerte a pensar y discutirle a Dios. O sea, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué te hice si ya desde el vientre de mi madre ya dijiste que mi hermano me iba a gobernar? ¿Por qué? Y Dios dice, ¿acaso yo no tendré misericordia del que quiera tener misericordia y al que quiero endurecer, endurezco? ¿No puede el alfarero hacer del barro una vasija para honra y una para deshonra? ¿No tendré yo misericordia de quien quiero tener misericordia? Y anda a discutirle. Yo me voy a poner a discutir ese tema. Ahora, si quisiéramos desarrollar por qué la elección, por qué a mí, bueno, la Biblia tiene demasiados argumentos para eso, quédese bien tranquilo. De hecho, hay un libro mío que se llama Salvado por Gracia, lo puede leer también, encontrará un poco de argumento. Nosotros estamos acá, yo no quiero, ponerme a defender a Dios porque Dios no lo necesita. Somos escogidos y estamos acá. Pero esta elección, que ha sido un regalo de Dios, no fue por justicia ni por obra. Y si nosotros podemos acceder a Cristo sin haber hecho algo determinado, sino que Él hizo la obra, no solo la obra de Cristo a través de la crucifixión y la resurrección, sino la obra de gracia para mi conversión. O sea, si Él hizo todo hasta acá, ¿cómo voy a pretender que sea yo el que tome las riendas de mi vida para hacer algo y para agradarlo a Dios? Yo me tengo que meter en Cristo, el que lo agrada es Cristo. Ahora, ¿en qué lugar caben nuestras obras? Acompáñenme sí, ahora a Efesios, por favor, capítulo 2. Vamos a leer del 4 al 10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, la palabra misericordia se divide en dos partes. Misericordia, que viene de la palabra, de donde proviene la palabra cardio, ¿sí? Es miseria, miseri viene de miseria, y cordia, que viene de cardio, es del corazón, ¿sí? Por eso usted se hace un cardio. Bueno, de ahí viene, o sea, misericordia son las miserias del corazón. O sea, Dios sabe, es misericordioso, Él sabe de las miserias de nuestro corazón y por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo, o sea, hubo una resurrección ahí. No es que levanté la mano. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces no solo me salvó, sino que me sentó, diga conmigo, no solo me salvó, sino que me posicionó. Esto es muy importante porque usted puede celebrar la salvación y yo también, pero no me puede sentar si primero no me salva. Salvación no es lo que te va a dar el día que te morís, salvación es lo que te dio el día que llegó la vida. La vida es la que trae la salvación, no la muerte. La muerte de la carne es un paso a la vida eterna, pero usted tiene que saber que lo que me salva a mí es Cristo, y cuando Cristo vino a mi vida, vino la salvación. ¿Sí? Ahora, yo no puedo funcionar en el reino si no soy salvo por una sencilla razón. Yo no le podría decir a otro que se suba al barco que estamos, que es la iglesia, que creo que no se hunde. Creo, no sé, habría que ver. O sea, el evangelio funciona, pero
no sé hasta cuándo. Hoy estoy vivo, mañana capaz que me pierdo. O sea, yo no puedo predicar el evangelio de esa manera. O sea, si Cristo es mi seguridad, yo tengo un ancla que atraviesa el velo que está en mi alma, que es Cristo Jesús y es lo que me produce paz. Saber que yo he recibido la gracia y la salvación. Cuando dice que un ancla en hebreo atraviesa el velo y está en la presencia del Señor, es porque estoy en buen puerto. O sea, estoy posicionado en Cristo. Si Cristo, la única manera que me pierda es que Cristo se pierda o que yo desprecie el regalo que recibí. ¿Sí? Ahora, por gracia soy salvo, fue una resurrección, no solamente nos salvó, sino que nos sentó, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Quiere decir que salvarnos y sentarnos o posicionarnos en lugares de gobierno, ahí donde está el reino, es para mostrar, diga conmigo, es para mostrar. O sea, la única manera de que Dios le pueda mostrar al mundo su gobierno es sentándonos en sitios de autoridad en Cristo Jesús. Es decir, así como yo soy un embajador de Cristo en la tierra, Cristo nos representa en el cielo. O sea, todos somos embajadores de Cristo en la tierra, Cristo nos representa en el cielo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, porque el que está en Cristo, un espíritu es con Él. Estar conectados con el Señor nos permite saber que Él está acá por su espíritu y nosotros estamos allá por su cuerpo. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Ahora, ¿dónde está Él? Sentado en lugares celestiales. Usted sabe que Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre, ¿sí o no? Y se le dio un nombre sobre todo nombre y autoridad y poder sobre... Bueno, perfecto. Nosotros estamos en Cristo. Esto es lo que plantea el apóstol. O sea, nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. O sea, si usted no le aumentaron el sueldo acá o no se pudo cambiar el auto, no implica esto que las bendiciones espirituales que Dios nos dio están en los lugares celestes. Cuando alguien no comprende dónde están y cómo funcionan esos lugares celestes, nunca va a vivir reino. Por eso es tan importante comprender, sí me salvó por gracia, pero no solo me salvó, sino que me posicionó. Y saber que me posicionó implica la imperiosa necesidad de mi madurez. Porque si soy un inmaduro, por más que me siente en sillas de autoridad, no tendré gobierno. Lo dice Pablo en Gálatas 4. Cuando el heredero es niño, por más que sea dueño de todo, estará bajo tutores y curadores hasta que crezca. ¿Comprende? Entonces, no podemos nosotros manifestar reino con inmadurez. Y si andamos en chisme, en pleito y en tontería, ¿qué reino vamos a hablar? O sea, andar en reino implica salirnos de las cuestiones que nos debilitan la vida espiritual. Nos roban la unción. A ver, te roba la unción no saber cerrar la boca. Créamelo, en el nombre de Jesús, mi amado, que no es para mantener la paz entre nosotros. Yo no tengo problema porque no, a ver, yo estoy ahí encerrado, así que si usted anda hablando no es mi problema. Pero nos roba la unción en la iglesia. El chisme, la murmuración, los pleitos, las contiendas, gritería, maledicencia. Es lo que plantea Pablo. Dejemos de lado eso porque eso es parte de nuestra vieja naturaleza y lo que hace es robarte la unción. Entonces, claro, como actúo como niño, no me da Dios la autoridad que yo necesito para ejercer gobierno sobre las cosas que tengo que ejercer gobierno. Entonces, como me estoy comportando como un niño espiritual y en lugar de poder cerrar la boca ando gateando en las tonterías de mis líos personales, entonces al momento de Dios darme autoridad no me la da. Pierdo autoridad en mi oración. Ahí andás orando todas las mañanas, no, perdóneme, pero ni el gato te obedece porque esto tiene que ver con una autoridad delegada y el mundo espiritual sabe quién sos. El mundo espiritual reconoce tu aroma y sabe quién sos. Ahora, si vos querés echar fuera un demonio, vas a decir, no sé, a vos no te conozco, pero a Pablo sí. O sea, hay algunos que son conocidos en el mundo espiritual y hay otros que no. O sea, yo le quiero decir, perdóneme que le dé un ejemplo personal, pero para mí siempre fue muy impactante y notorio. Cuando yo me empecé a consagrar, a congregar, yo un apasionado por Dios, y vivía todo el día y metía y leía la Biblia, pero era inmaduro todavía, era obvio que era inmaduro. Con el tiempo y al poco tiempo fui consagrado como ministro, pero a mí me llamaba la atención porque yo escuchaba, por ejemplo, a un predicador
Y me gustaba lo que decía, ¿no? Decía, wow, qué bueno que estaba. Pues yo siempre andaba buscando material, no teníamos internet como ahora, así, de encontrar muchas cosas, pero yo me pedía unos cassettes que venían de predicaciones y me llegaban a mi casa. Y entonces yo escuchaba y me alimentaba y decía, wow, qué bueno lo que dijo, extraordinario. Entonces me tocaba predicar a mí, y yo repetía lo mismo, pero no pasaba nada. Yo decía, pero ¿cómo si cuando este dijo eso todo el mundo, wow, cuando lo dije yo... Nada. Hasta que aprendí que era una cuestión de autoridad. Ellos estaban convidando un fruto y lo estaban dando a probar. Y yo estaba hablando de algo de que simplemente había oído. La unción sí se forja. Tu autoridad para cambiar cosas en tu casa o para ejercer un ministerio está basado en tu actitud y tu comportamiento, porque eso es tu madurez. Y el desarrollo de tu madurez es tu rango de autoridad para funcionar en el poder de Cristo. No tuyo, de Cristo, pero es trascendente la madurez. Ahora, si yo me ando enganchando con pleito, me peleo con mi madre, me peleo con mi cuñado, me peleo con el vecino, discuto con el otro, discuto en el tránsito, discuto en el trabajo y a la noche vengo, agarro el micrófono y quiero predicar acá, olvídelo. No es que no voy a poder predicar, claro que voy a poder predicar, cualquiera puede tener la capacidad de oratoria. El tema es la unción, es decir, mientras que vos decís algo que está bueno, no causa ningún efecto, aunque está bueno lo que diga, cuando lo dice otro, eso mismo causa un efecto en la persona. Y decir, si yo lo acabo de decir, es que tiene que ver con una autoridad que se va consiguiendo en el plano espiritual. Y yo me di cuenta que el transcurso de los años, y cada vez que había una unción que cambiaba sobre mi vida, porque fui pasando al ministerio profético, después pasé al ministerio pastoral, después cuando para mí fue trascendente pasar al rango de los viajes fuera del país. Fue un peso diferente en mi predicación, de manera absoluta. ¿Por qué? Porque pasé a un rango apostólico para pisar naciones. Usted puede viajar a cualquier nación y vaya a predicar, pero tenga cuidado, ¿eh? Es decir, la autoridad que se mueve en el mundo espiritual de estar en una tierra ajena a la tuya y venir a decir algo con autoridad de Dios y ser reconocido en el mundo espiritual sin que el mundo espiritual te haga papilla, que déjeme decirle que es por un rango, autoridad que se va cosechando durante el tiempo y durante años, hasta que uno puede funcionar en una dimensión en donde te das cuenta que sí es importante los detalles. Entonces hay gente que no logra cambiar circunstancias en su casa y siempre anda peleando con lo mío porque usted tiene que dejar de discutir ciertas cosas. O sea, si yo convivo también ahora usted hay un momento que usted tiene que decir, esto yo no lo voy a discutir más. Yo no voy a entrar en tu jueguito a discutir pavadas. Entonces ya no voy a andar peleando por una taza, no voy a andar peleando por, no sé, por un plato, por una decisión, por un lleve y traiga, por una cuestión. A mí no me metas en esa discusión porque yo estoy en otro canal. Estoy en otro, eso es lo que tiene que decir usted, estoy en otro canal. Estoy en frecuencia espiritual. No me bajes a discutir pavada porque después me afecta y me hace mal. Me voy todo enojado a agarrar la Biblia. Ya la viste, Señor, lo que anda. Bueno, me voy a poner a estudiar. No funciona así. No me doy cuenta cuánto me afectan las pequeñas zorras, echan a perder la viña. Entonces, se supone que ya hay cosas, y eso lo voy demostrando ante Dios y en el mundo espiritual. Créamelo, amado, que es así. Créamelo. La iglesia tiene que saber que si vamos a entrar a otras dimensiones, querés que te funcione el evangelio, querés orar con autoridad, querés evangelizar tu familia, querés evangelizar a tus amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de escuela, tenés que hacerlo con unción, porque la unción es la que transmite vida, es la que trae convicción, es la que te dará un rango de autoridad y no de burla. Comprende, ¿verdad? O sea, vos le vas a predicar, a ver, si sos una persona conflictiva, le vas a predicar a alguien que no conoce el evangelio y te va a mirar con un ojo y te va, o sea, vos me vas a decir, sí, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque estoy dando un testimonio contrario, la gente me conoce, si soy un impuntual, informal, enojón, me grito, me engancho, discuto, que soy fanático de un equipo, que me peleé con todo, entonces obviamente cuando les quiera hablar del evangelio, no tengo rango de autoridad para decirles nada. En tu casa te conoce, tu familia te conoce. Comprende, iglesia preciosa. Y el mundo espiritual te conoce, créamelo. El mundo espiritual sabe quiénes somos. Por eso es tan trascendente la madurez, para posicionarnos. Ahora escuche,
Posicionarnos porque es importante. Porque dicen, "No, yo no tengo mucho interés tan posicionado". Yo le quiero decir que Dios es el que quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia al mundo. Y Dios no puede mostrar algo si es que nosotros no hacemos nuestra parte. Ahí es donde entran en juego las obras. Fíjense, miren. Dice, mostrar la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Diga conmigo, somos creados en Cristo. Acá hay una recreación, esa es la regeneración. Nos crearon nuestros padres y ahora fuimos creados en Cristo. Cuando me creó mi papá y mi mamá, heredé sus genes, pero ahora tengo la genética espiritual de Dios. Porque no fuimos engendrados ni de varón, ni de mujer, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. ¿Ve? Entonces fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Diga conmigo, hay un para. Fuimos creados para flotar en la nebulosa del tiempo. No. Para hacer buenas obras. ¿Qué obras? ¿Cualquiera? No. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Antes de que yo me enterara, también preparó obras. ¿Ve? Cuando Pablo se convirtió, no es que Pablo levantó la mano aceptando a Jesús, cayó por tierra, se convirtió, recibió la vida. 3 veces su testimonio, la habrá contado muchas veces más, pero al menos los registros bíblicos, y él contaba lo que le pasó camino a Damasco. Pero después, escribiendo sus cartas apostólicas, dijo, desde el vientre de mi madre, el Señor me llamó a ser apóstol. Porque él descubrió que no fue camino a Damasco, fue antes cuando él fue llamado a ser apóstol. Ahora quiero que ustedes usen su imaginación y piensen en el apóstol Pablo, embrión, en el vientre de su mamá. Apenas se estaba formando. Y el Señor dijo, ahí está un apóstol. Él ya era un apóstol. Un apóstol implica obras, implica acción, implica cosas que tenés que ejercer y hacer. Claro, anduvo por caminos equivocados, anduvo por caminos de pecadores, después se metió en la religión, se hizo extremista de la religión, luego tuvo un encuentro con el Señor, recibió la vida, empezó a madurar, se fue a Arabia, tuvo 8 años, volvió, habló con los discípulos, y cuando usted quiere acordar, Pablo se convierte, o Saulo se convierte en el apóstol Pablo, que todos reconocemos, para hacer las obras que ya estaban preparadas, que hiciera antes de que Pablo naciera. La pregunta sería, ¿nos encontramos con las obras que Dios preparó o estamos haciendo otras obras? Eso es todo un desafío, amado. A ver, yo entendí que Dios preparó que yo iba a ser maestro de la palabra antes de que yo empezara a enseñar, antes de que yo leyera la Biblia, antes de que cayera de rodillas por primera vez, antes de que alguien me predicara. Aún cuando andaba en camino de pecadores, Dios ya sabía que yo un día iba a estar acá. Ahora, ¿cuál es el misterio? Encontrarme con aquello que Dios preparó. Y si Dios quiere que vaya para allá, hay que ver si fui para allá o me encuentra en el tiempo correcto en el otro lado, porque hay mucha gente que por causa de no hacer las obras que Dios preparó, se le pasan los años, porque quiero decirle que nosotros somos como el yogur, tenemos fecha de vencimiento. No sabemos dónde está, no la podemos leer, Dios sabrá, ¿no? Mejor así. Pero tenemos fecha de vencimiento. Entonces, si usted no aprovecha bien el tiempo, todos estamos ante la posibilidad de que no nos alcance el tiempo, porque uno no sabe cuánto tiempo va a vivir. Entonces, si la vida es como la luz, como la niebla de la mañana que pasa y deja de estar, así de rápido, si la vida de cada uno de nosotros es como la flor del campo, que un día la ves y dice, qué hermosa está, y al otro día desapareció y se secó. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cuántas cosas invertimos en cosas que no interesan? ¿Cuántas asignaciones que Dios no estableció sobre nuestra vida? Y yo quiero decirle que, a ver, si los jóvenes me escuchan, seguramente están pensando de que tienen mucho tiempo para decidir. Y hay que ver.
Lo que le quiero decir, y esto sí se lo reconozco, es que cuanto más grande nos hacemos, nuestro reloj biológico nos dicen que tenemos menos tiempo. Y eso es por naturaleza. Y si yo sé que tengo menos tiempo, tengo más urgencia por hacer lo correcto. No me gusta que me distraigan. Es decir, yo sé pintar, pero en este momento tengo un pintor en mi casa. Y usted dice, pastor, cuando vuelve, ¿por qué no lo hace usted y se ahorra un dinero? Porque yo no voy a perder tiempo pintando a esta altura de mi vida. Él no pierde tiempo porque cobra, pero yo no puedo ponerme a pintar a esta altura de mi vida. ¿Por qué? Porque mi tiempo vale para hacer otras cosas que trascienden y que tienen que ver con mi llamado. No porque pintar sea un pecado. Si fuese llamado a ser pintor, tendría que estar pintando y no acá. ¿Me entiende, verdad? O sea, cada cual en su función. Si estás haciendo correcto, bárbaro, esa es tu asignación. El problema es cuando como iglesia incluso nos metemos en asignaciones que no son las correctas. Podemos estar todo el día llenos de actividad, y capaz que esas actividades no contribuyen a lo que Dios preparó. Todo depende. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Si hay asignaciones de parte del Señor. Mire, a ver, usted sabe que ayudar a los pobres era algo que los apóstoles también, los discípulos y Jesús también trataba de hacer, porque Él dijo que traía buenas nuevas a los pobres. Pero el día que la hermana de Lázaro tiró el perfume en la cabeza a Jesús, los discípulos cuestionaron ese derroche y dijeron, qué desperdicio, ¿eh? Habiendo pobres que podríamos ayudarle, tira el perfume en la cabeza de Jesús. Y entonces Él los reconvino y los retó, porque tu asignación en ese momento no era dar un plato de comida, sino derramar perfume sobre la cabeza del rey. Hay momentos y momentos. Y hay momentos en que tendrás que ir a dar comida. Y hay momentos que tendrás que poner en primer lugar a tu familia. Hay veces que tendrás que poner a Dios. En este aspecto de funciones y de actividades. Siempre Dios es el primero, pero Dios es el que determina. Por eso yo alguna vez corregí a ministros que decían esa famosa lista que enseñaban algunos líderes en el pasado, ¿no? Primero Dios, después la familia, después la iglesia, después... A ver, primero Dios, primero el reino. Después el orden lo establece Dios. Un día Dios te dirá, andate de vacaciones con tu familia, y otro día te dirá, anda a ayunar. Cuando vos vivís el reino, el orden lo establece Dios. Por eso Jesús no fue a Jerusalén cuando se le dio la gana, sino cuando el Padre dijo. Y hay un día que voy a Gadara, no voy a Jerusalén. Y otro día me voy a Nazaret, no me voy a... O sea, según a dónde me mande el Señor y qué tengo que hacer. No todos los días iba al cementerio a resucitar muerto. Un día tuvo que ir al cementerio a resucitar muerto. Y hay otro día que se iba al estanque de Betesda. Es decir, ¿a dónde iba el Señor? Donde el Señor decía, donde el Padre decía. Porque esa es la asignación. Si habló con la mujer samaritana en el pozo, no es que se hizo un campamento en el pozo, ya que venían a buscar agua, y todos los días predicaba en el pozo a los que venían, a todos los samaritanos. No, un día. Después le dijo, no tenemos que ir. Y los discípulos dirían, pero estamos bien acá, aprovechemos que hay unción. No tenemos que ir. ¿Por qué? Porque hay movimientos. Hay movimiento. Nosotros entramos en esta sociedad, entramos en costumbrismo, entramos en cosas que repetimos y no nos damos cuenta que hay veces que tenés que salirte de esa cotidianidad para ir en busca de lo que Dios tiene, porque hay un día en donde Dios te manda a hacer algo y tenés que tener tus radares prendidos. Hay días que te mandará a hablar y días que te mandará a callar. Hay días que te dirá que salgas y otros días que te quedes quieto. Eso es reino. Reino es que los apóstoles, el Señor le dijo, vayan y prediquen Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y un día le dijo, no entren ahí. A esa ciudad no, todavía no. Ay, ¿por qué? No sé, vos dijiste. No, a ver, sí, yo te dije que en todos los lugares hasta lo último, pero ahora te estoy diciendo que acá no. Hasta que yo te diga que ahí sí. Hay un tiempo para cada cosa debajo del sol, amado. Encontrarnos con las obras de Dios es lo que nosotros necesitamos. Por eso usted tiene que preguntarse, ¿estoy en mi asignación correcta? Yo no tengo problema con los que vienen o no vienen a un discipulado, a una congregación. Yo no ando midiendo la asistencia si es presente. Eso le corresponde a cada uno de ustedes. Pero yo a veces me pregunto cuando hacemos una actividad convocada por el Señor y decimos, los que no están en el sitio correcto. Porque hay de todo. Hay veces que vos no podés por tu trabajo. Hay veces que Dios mismo te va a decir, no te vas a escapar de tu trabajo, quédate en tu trabajo o no podés ir. Pero hay otros que pudiendo, tal vez no hacen lo que deben. ¿Comprende? Hay citas que no podemos perder. Hay momentos que no podemos perder. Hay cosas que se reparten por Dios y es necesario que estés en el momento que se reparten. Jesús no estaba todos los días multiplicando panes y peces. O sea que comieron 5.000, no 70.000.
Si no fuiste, no comiste. O sea, era el día, convidó pan multiplicado por el cielo. Justo ese día yo estaba ahí porque fui a escucharlo y comí. Pero si no estaba, no comí. Sí, pero yo fui al otro día. ¿Usted sabe que hicieron eso? Al otro día fueron todos para comer otra vez y Jesús se le fue. Y lo anduvieron buscando por todos lados y él se cruzó el mar para el otro lado. Entonces agarraron un barco y hasta allá lo fueron a buscar porque ya querían comer de vuelta los tipos. Dice, sí, porque algunos comieron y otros se enteraron que habían comido. Le habrán dicho a algunos, no sabés lo que pasó ayer, estábamos, sabés que éramos un montón de gente y de pronto el tipo se levantó, oró y se empezaron a multiplicar los panes y las peces, comimos hasta que sobró. No, sí, te la perdiste. ¿Y hoy a qué hora será de vuelta? No sé, ayer a las 3 de la tarde nos juntamos todos, era una cosa impresionante, a las 4 comimos todo y vamos, mañana voy. Entonces invita gente, lleva a tu familia, apareces con todo, con hambre para comer y no está Jesús. No, ya me fui. Y cuando lo buscaron, porque algunos que tuvieron barco, que tuvieron el transporte, se fueron, cruzaron el mar para buscarlo. Y cuando los encontró, dice, ustedes me siguieron porque lo que quieren es comer. Ustedes andan buscando panes y peces, pero eso fue ayer, ya terminó ese milagro, ya pasó. Hoy tengo otro. Hay momentos, diga conmigo, hay momentos. Hay obras, hay cosas que tengo que hacer en determinado momento, que no puedo cancelar, que no puedo fallar a la cita, que Dios me lo está pidiendo. Y si no hago lo que Dios me dice, Dios buscará otro, porque se nos pasa el tiempo. Y esto tiene que ver con el reino, amado, no tiene que ver con, bueno, pero yo soy así, Dios sabe. Esto tiene que ver con Dios. Lo que yo quiero que entienda es que este no es nuestro negocio. ¿Comprende? No es nuestro negocio. Si nosotros actuamos mal, si no hacemos, si actuamos con pasividad, si no nos comprometemos, acá el problema es qué es lo que la iglesia está pudiendo mostrar al mundo. Y quiero decirle que vamos retrasados. Estamos en una urgencia o sea, no sé qué es lo que va a hacer Dios y cómo lo va a hacer, no lo sé. Pero a veces parece que estuviéramos desconectados del... Porque las cosas que están pasando en el mundo, si usted mira un poquito el noticiero, debe saber, ¿verdad? Debe saber que están muchos países en guerra, que estamos en un polvorín, donde uno apriete un botón esta noche se pudre todo y no, vamos a saber cuándo. No, ayer estaba leyendo ahí, esto es el inicio de la tercera guerra mundial, el bombardeo despiadado de Irán a Israel. ¿Por qué? Y porque se meten los demás países. Estados Unidos dice, voy a salir a favor de Israel. Y Rusia dice, yo voy a salir a favor de Irán. Y China, voy a salir a favor de Irán. Y Europa, voy a salir a favor. O sea, acá se puede armar una, hermano. O sea, ha habido una lluvia de misiles y un montón de muertos, aunque digan que no y oculten parte de la verdad. Yo quiero decirle que no podemos ignorar, esto no está pasando tan lejos, está pasando aquí cerca. Los países, usted vea lo que se está comentando un país a otro país, las amenazas que se están haciendo. Como Corea del Norte quiere atacar Corea del Sur y Estados Unidos dice yo los voy a defender y si se mete usted, se mete China y si se mete... ¿Usted sabe lo que implica? Estamos en un polvorín que está muy cerca, muy cerca. De hecho, yo me he puesto a pensar, digo, che, si acá si se arma el lío, yo estoy lejos de casa, que dejan... Sí, estamos muy cerca. Y la iglesia, estamos organizando culto y viendo si a veces nos decidimos y discutiendo tonterías. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de la murmuración, del chisme, de ofendernos, tenemos que salir de todo eso, tenemos que meternos en responsabilidad, no en religiosidad, en responsabilidad. Porque, a ver, si yo lo traje por el camino de la gracia, no es para meterte presión, manipularte, si te hay que hacer, porque el Señor nos demanda. Yo no te estoy manipulando, te estoy diciendo que es por gracia, si no querés no lo haga, pero el Padre, el Señor, el Rey nos está reclamando acción. Entonces, que yo cuide mi vida, mis palabras, mis acciones, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que Él quiere que yo haga. ¿Comprende? Esto es por Él, no es por mí, este es su negocio. Jesús, los sacrificios de Jesús, las abstinencias, la vida de todo lo que hizo, la paciencia, el no pecar, fue para hacer la voluntad del Padre, aún la cruz. Cuando una persona tiene 33 años y tiene que morir crucificado, hermano, está renunciando a la fibra más íntima de su ser y sabía que estaba escrito que lo iban a escupir, que le iban a arrancar la barba, que lo iban a crucificar, ya estaba todo escrito, él sabía que le iba a pasar eso. ¿Cómo no va a sudar sangre?
O sea, cuando dice que sudaba gotas de sangre, los médicos dicen que eso es la hematohidrosis. Quiere decir que cuando una persona sufre terror atroz, la piel se parte y empieza a sudar sangre. O sea, de la presión, del temor y de lo que tuvo. O sea, porque a cualquiera de nosotros nos pasaría exactamente lo mismo. Entonces él no anduvo eligiendo, bueno, pero no, ya sabe que, o sea, sé que el padre dijo, tiene que ser en la Pascua, pero yo mejor me voy a ir a Jerusalén, pero vamos el mes que viene. ¿Ve? Cuando Pedro le quiso reconvenir, no vaya, maestro, te van a meter preso. O sea, apártate de mí, Satanás, porque, bueno, Señor, pero es Pedro. No, es Pedro, pero es peligroso. Pedro es peligroso. Es peligrosa la gente que no es mala, pero me saca de mi propósito. Es peligrosa. Pero sí es bueno, pero me saca de mi propósito porque no tiene la mente de Cristo, no tiene los pensamientos de Dios, me mete en asignaciones y en problemas que no tienen que ver conmigo. ¿Comprende? Entonces no son malas, pero vos no pensás como Dios piensa. No me distraigas. No me puedo distraer de mi propósito porque no me alcanza el cronos. Entonces déjame caminar en el Señor hasta que pueda y mientras pueda, porque hay una urgencia. Entonces nos conviene madurar, nos conviene a veces pagar un precio que no es para ser justo, es porque somos justos, no es para salvarnos, es porque somos salvos, no es para ganar algo, merecer algo, sino porque merecemos todo en Cristo Jesús, porque eso es lo que hace la gracia cuando nos sitúa en el poder de autoridad que Dios pretende darle a la iglesia. ¿Me está comprendiendo, mi amado? Renunciar y dejar algunas cosas no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con propósito. Pero esto puede mirarlo usted en todos los órdenes de la vida. A ver, cuando yo veo un deportista profesional que es joven, pero que no puede salir con sus amigos de fin de semana, de copa y de discoteca, pero no puede porque es un profesional. Le pagan mucho. Pero él perdería todo eso si directamente decide, bueno, mi vida es mía, soy joven, ya me gané unos pesos, me voy a ir a la discoteca. Y olvídate con tu carrera. Hay un sacrificio. Escuchaba a un deportista, un piloto de Fórmula 1 decir, la gente no tiene ni idea del sacrificio que yo he hecho para estar acá. Los años en los que yo no estuve con mi familia, que no estuve en cumpleaños, que no estuve con amigos, que no salí a la noche, que no pude, o sea, mientras que otros se divertían, nosotros no podíamos hacerlo. La gente no tiene ni idea del costo que se paga para ser un deportista de élite. Pero bueno, después todos se quieren sacar fotos, le piden autógrafo, pero ¿por qué llegó hasta ahí? Porque tenía un talento, pero lo entrenó. Todo lo bueno vale la pena que usted invierta tiempo. Entonces para mí no es problema mirar una película, pero si yo no estudio siendo maestro y me lo paso todo el día mirando películas, en algún momento me va a faltar riqueza para tratar de explicar lo que tengo que explicar. No voy a ver lo que Dios quiere mostrarme, porque en lugar de pasar todos los días un tiempo de calidad con Dios, pero no es que sea pecado. Yo miro películas, miro partidos, no tengo problema, pero tiene que haber un tiempo para Dios. Tiene que haber un tiempo para Dios. Si queremos desatar lo que Dios nos ha dado, si queremos tener gratitud a Dios para las riquezas que nos ha impartido, amado, tenemos que meternos en la dimensión espiritual, porque ahí es donde el enemigo no te puede enganchar. Ahí es donde a ver, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, y ahí es donde vos empezás a ver la operación demoníaca para sacarte de tu propósito. Vivimos en un tiempo muy especial. Yo le voy a decir, una de las maldades más grandes de las tinieblas en este tiempo es coartar el potencial del tiempo en la gente. Y lo cual es muy loco, analícelo por un momento, amado, pero en este siglo, nosotros, esta generación, tendríamos que tener 10 veces más tiempo que los hombres bíblicos. Si no me quedo corto, porque nosotros nos trasladamos de la casa acá en un auto en 15 minutos y estamos lejos, Caminando, no sé, a caballo todavía estaríamos en camino. La comunicación hoy en día, el mandarnos un WhatsApp y contestarnos al toque. O sea, hoy yo hice una videollamada con gente del otro lado del mundo, amado, y salís en directo. O sea, y vos decís, hoy nosotros tenemos todo para cocinar rápido, para hacer pedidos sin cocinar, para andar rápido en el auto, o sea, transportarnos rápido. Yo tardo 12 horas en un avión. Pero vengo del otro lado del mundo, imagínense.
Antes, cuando alguien pasaba, no había aviones que atravesaran el mar. Nuestros abuelos en barco iban de un lado para otro. Y eran viajes larguísimos. Imagínense en la época bíblica, ni barco para cruzar un océano había. Entonces, vamos a Gadara. Todo era lejos, todo era tarde, todo era difícil, todo era... Y sin embargo, esta gente no perdía la comunión con Dios. Hoy mucho celular, mucho YouTube, muchas cosas, pero... No tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo. ¿Cómo no tenés tiempo? Si lo que Dios te... A ver, la vida se compone de tiempo. Si vos decís no tengo tiempo, es lo mismo que decir no tengo vida, es lo mismo. Porque la esencia de la vida es el tiempo. Entonces no permitamos que el enemigo nos robe nuestro potencial espiritual a través de no dejarnos un tiempo de calidad con aquel que decimos amar y poner en el primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es para que todo lo demás te ayude para bien y te sean añadidas las cosas que Dios quiere darte. Entonces no estoy hablando de un culto, estoy hablando de tu tiempo de intimidad con Dios. Eso queda... No mandamos detectives del reino para saber quién pasa tiempo o no, pero después se nota, le puedo asegurar. Se va a notar en tu vida que vos puedas pasar un tiempo de calidad, que apagues tu teléfono y que de pronto digas, me voy a enfocar en el Señor, voy a orar un ratito, voy a leer la palabra un poquito, voy a reflexionar, voy a hacer silencio, voy a tratar de escucharle, voy a preguntarle, voy a presentarle mi inquietud. Necesito que Dios me baje la unción porque tengo un día difícil. No, nosotros tenemos un día difícil, ya salimos con un zapato puesto y el otro no, porque hoy es un día de loco, peor todavía, todo se te traba, todo te sale difícil, cualquier conflicto te hace discutir, enojar, gritar, te saca el mate, y sí, me saqué con todo lo que tengo que, claro, pero bajá un cambio, no sé si vas en séptima, bajá y despacito, mire, en Argentina, bueno, aquí también, no sé cómo le llaman aquí a los vados, esto que le ponen así, en Argentina le llaman loma de burro. No sé cómo llaman aquí, porque son más prolongadas que las de acá. Yo que tengo un auto bajito tengo que disminuir porque son esas lomas que cruzan la calle, ¿vio? Acá son más grandes, las pasamos un poco así, son bastante... No son tan burros ustedes, tal vez. Nosotros somos más burros porque son así, ¿no? Entonces vos venís y frenás o dejaste dos ruedas pegadas ahí, sigue el resto de la carrocería dando vueltas. O sea, o frenás, ¿no? Porque si no rompes todo. Entonces, hasta el nombre es agresivo. O sea, loma de burro te están diciendo frená burro porque no se puede andar fuerte acá. Y a veces te meten 3 en una cuadra, te están diciendo burro, en la esquina frená. O sea, ahora ya si no frenaste ya es de burro nomás. O sea, no respeté la loma de burro. O sea, lo menos que podemos hacer es disminuir la velocidad y darle el primer lugar a Dios, porque eso es lo que nos va a ubicar en las obras que Dios preparó de antemano. Yo quiero, que se lleve una tarea para su casa. Y es preguntarle al Señor si usted está caminando en las obras que Él preparó, o hay algunas cosas que Él preparó y usted no está haciendo. ¿Comprende, verdad? A ver, no quiero que esté pensando solo en lo que hay que hacer acá. Tendré que cantar, tendré que predicar, tendré que venir a limpiar la iglesia, o sea, todo eso lo tenemos que hacer. Estoy hablando de la vida, dones, talentos, capacidades, virtudes expresadas en la vida 24/7. Si hay algo que estoy haciendo como embajador de Cristo que no estoy haciendo, algo que tendría que decir que no estoy diciendo, algún lugar que tendría que ir y no estoy haciendo, tendré que ser luz en lugares donde no estoy siendo, tendré que actuar de otra manera. ¿Dios tiene algo conmigo o no? Yo quiero decirle que mucha gente no la ve y sigue acelerada y no logra frenar para entender las obras del Señor. Y a la larga todos vamos a estar ante la transparente mirada del Señor que nos va a preguntar y debemos responder lo que hemos hecho estando en esta vida, sea bueno o sea malo. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, vamos a orar a Dios. Yo le dije alguna vez, la introspección no es lo que Dios pretende, es decir, no que nos juzguemos solos, sino que permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos traiga convicción si algo está bien o está mal. No puedo analizarme preguntándome a mí mismo, porque es muy probable que me apruebe
Lo que debo hacer es decirle, Señor, muéstrame si estoy actuando bien o me estoy enganchando con dificultades que no debo engancharme. O estoy perdiendo tiempo de manera infantil con cosas en las que no debo perder tiempo. Estoy complicado en problemas que no merecen mi atención. O estoy metido en los negocios del reino. Quiero decirle que Jesús tuvo 33 años y con eso le alcanzó para redimir a la humanidad. Pero claro, cuando era un niño se dio cuenta que tenía que estar metido en los negocios del Padre. Y trabajó en la carpintería, no es que puso una iglesia. No hay problema con ser carpintero. El problema es no descubrir los negocios del Padre. Por eso le alcanzó el tiempo. Sí, un día dejó todo, es verdad, pero fueron 3 años, era necesario, nada más, no es para que lo hagamos todos. Y con 3 años le alcanzó. No se trata de los muchos años, se trata de lo efectivo que seamos con lo poco que tengamos. Si lo sabemos administrar, seremos efectivos.